cómo podemos hacer, ¿no? Para uno, pues darnos cuenta de que el pecado sí te lleva a un cautiverio espiritual. Primero es que lo tienes que aceptar. Tú hablas ahorita, por ejemplo, de la glotonería, ¿no? Pero a veces el chisme también. El decir una mentira, pero no pasa nada. La envidia. Ay, como que te admiro. Pero el que te admiro no es admiración, ¿no? Sino es una envidia. Y ya empiezas a hacerlo un hábito, ¿no? Y algo que empieza a amargarte, que te empieza a hacer sentir mal, que ya estás así como que ansiosa por hablar mal de alguien, porque ya es algo que necesitas, chismear, criticar, hablar mal de alguien, o a veces probar cosas, ¿no? Ay, pues que es tantito una copa, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no seas tan religioso, pero ¿qué sucede? Que vas poco a poco y el pecado, o sea, te va envolviendo de una manera tan sutil que te dice, esto es maravilloso, que fue lo que pasó desde el principio, mira, si tú comes, o sea, vas a ser feliz, o sea, vas a saber, vas a ser más sabio que Dios, entonces todo eso no, si tú criticas, si tú envidias, si tú haces esto, no, mira, vas a ser más poderoso, vas a ser más popular, entonces te empieza a encadenar exactamente y envolver de una manera que solamente Cristo viene a romper esas cadenas, ¿no? Sí, cuando tú lo aceptas en tu corazón y dices, esto no es correcto, ¿y cómo lo vas a aceptar? Cuando tú lees la palabra de Dios. Por eso les decimos, lee la palabra. Cuando tú lees la palabra te va a limpiar, la palabra va a abrir de verdad tu corazón. Se te van a caer, como dicen, esas escamas que traías en tus ojos para que puedas ver que lo que estás haciendo no es lo correcto. Es hermoso ver personas que a veces me dan el testimonio, no, yo hablaba con pura grosería y que yo hablaba con malas palabras, y ahora tú los ves y dices, no, ¿cuándo habló así? No creo, porque hubo una transformación, ¿no? Cuando a veces así me dicen, no, es que yo me peleaba y golpeaba a la gente y no, o sea, no te puedo creer que tú hagas eso. Eres tan tierno, tan tierna, tan lindo. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, sí lo hacía, pero permitió que Dios rompiera a través de Jesús, de ese sacrificio perfecto, ese pecado, ¿verdad? Y ahora esa persona sea libre para amar, para hablar palabras de edificación, palabras de bendición y no palabras de maldición, ¿no? Pero es cuando tú reconoces, pero hay algo bien importante, Carlita, cuando tú tocas fondo. Muchas veces tenemos que tocar fondo para entender que lo que estábamos haciendo estaba mal. El entender que somos a veces orgullosos, que somos soberbios, que yo quiero tener la verdad siempre, y el decir estoy fallando es difícil. Pero cuando de verdad Dios trata contigo y tocas fondo, de verdad dices, Dios, aquí estoy, me rindo, y yo sí quiero romper con este pecado de envidia, de malas palabras, de vicios, de lujuria, de vanidad, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, porque hay miles de cosas en las cuales podemos estar fallando. Pero cuando tú le entregas a Cristo y empiezas a leer la palabra, ¿a quién te entregaste? Sus lineamientos, el corazón de Dios, su esencia, entonces eso te da de verdad el poder y la autoridad para decir, yo no quiero ser así. Sí. Quiero saber perdonar, quiero pedir perdón, quiero ser feliz, quiero vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, cuando le das eso, o sea, confiesas eso, o sea, viene algo sobrenatural y poderoso que es el Espíritu Santo, el cual dice que te toca y te convence de justicia, de pecado y de verdad. Y es cuando tienes ese encuentro con el Señor y dices, aquí está. Sí. Aquí está mi pecado, así, ¿no? Y a veces, y es algo tan hermoso cuando llegas a los pies de Cristo, porque tus pastores o tus líderes no te van a decir, ¿qué pecaste? Dime todos tus pecados, ¿no? O sea, no, con los nuestros ya tenemos, ¿no? O sea, no nos interesa escucharlos, ¿no? O sea, no es el mal plan, sino que tú se los confieses a Dios, o sea, Dios va a sanar, va a liberar, va a traer paz a tu corazón y empiezas a ser transformada, ¿no? O sea, chicas que me decían, no, es que yo iba en el antro y me emborrachaba y me tiraba y de verdad cosas, y ahora tú las ves adorando, amando a Dios, dices, wow, sí hubo una transformación. O sea, permitieron que Dios las sanara, las liberara y ahora son mujeres entregadas, porque precisamente para eso vino Jesús. Él no vino a curar a los sanos, vino a curarnos a los que estábamos enfermos, ¿no? Entonces esa es su gracia y lo más maravilloso, ¿no? Y a veces la gente puede decir, ay, es hipócrita, ¿no? Ay, mira, bien que le entraba al relajo y todo, y ahora ya muy acá, ¿no? Santo. O sea, muy santo. Pues sí, ¿qué crees? Ya somos santos, porque santos apartados para Dios. Entonces, y de verdad, no es orgullo decir, yo fui así. No, nos da vergüenza a veces decir cómo fuimos en nuestra vida pasada. Pero lo más hermoso es de que cuando tú confiesas a Jesús,
O sea, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, ¿no? Y Él te ve a través de su sangre. Sí. Entonces, cuando tú ves a las personas y las ves tan transformadas, que han cambiado, si tú la estás viendo a través de la sangre, no estás viendo ya el pecado que dejó y que cometió, ¿no? Y es en lo que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada, ¿no? Sí, y es que justo yo creo que esto es algo que hace muy bien el diablo. Sí. O sea, es el padre de la mentira. Él viene y te engaña, entonces viene y te susurra. O sea, ya pasamos el poco a poquito, bueno, otro pasito más, bueno, ¿qué podría pasar? Pero yo creo que hay un punto que todavía es aún más delicado, ¿no? Que te empieza a meter tanto esta vergüenza, esta duda que te dice, Dios no te va a perdonar. Sí. Tú ya no eres digna de estar. Justo, pecaste, ¿no? Y al rato quieres ir a la iglesia a adorar, hipócrita, mentirosa. Y de verdad que usa a las personas para poder meterte esas cosas. O puede ser un reel que a lo mejor luego, o los reels son videos muy cortitos en donde tal vez el trasfondo de esa conversación era muy diferente, pero justo él te lo va a poner tal cual para que tú te sientas desanimada y digas, ay, no, ya estoy maldita, casi, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo el reconocerlo. Y porque la gente piensa que si yo lo reconozco me van a señalar, si yo lo reconozco, ¿no? Cuando no alcanzan a entender que de aquí a que Dios nos llame, vamos a seguir pecando de diferentes maneras. Porque somos humanos y somos imperfectos. Pero una cosa es que tú estés consciente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Mi carácter. Que la gente pueda pensar así de que, ay, no, nunca se enoja, ¿no? La verdad es que también me enojo, ¿no? Sí. O sea, que siempre estoy alegre, sí, por supuesto, pero también me enojan cosas. Pero es algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Porque yo soy como una olla expresa, o sea, yo guardo, pero cuando detono. Explotas. Y eso no está bien, ¿no? Entonces, eso claro que es un pecado porque a veces digo cosas que no tengo que decir o lo que sea, ¿no? Pero eso es algo que he dicho, Dios transforma mi carácter. Y se lo he dicho, no está bien. Pero si yo lo escondo y si yo no lo declaro, no lo confiesas. Claro, ¿qué sucede? O sea, tu corazón se va pudriendo, ¿no? Y hay un versículo que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y es que el pecado te lleva a la muerte tal cual. Y no estamos hablando, claro que hay una muerte física, por supuesto. Pero también espiritual. O sea, y creo que ambas son igual de graves, ¿no? O sea, alguien que empieza con una copa y vamos al antro y luego le vamos subiendo, pero luego ya empiezo a tomar 2 veces a la semana en mi casa, pero luego ya le voy subiendo, ya no son 2, ya son 5, pero luego ya también dejo de ir a trabajar, ¿no? Y entonces termino con una cirrosis hepática brutal, despidiéndome de este mundo, ¿no? Sí. Y claro que mi pecado me llevó a la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso espiritual? O sea, ¿cómo ves que la gente sí se seca? O sea, el pecado seca los huesos. Así es. Y en ese momento, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos transmitirles, ¿no? que a todas estas personas que nos ven, que Dios los ama, y creo que esto es algo que, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, pero es algo que está como mal entendido por la gente que está fuera del cristianismo, que dicen, ay, claro, pues es que puedes seguir pecando, ¿no? Pero como tienes un Dios perdonador, ay, no pasa nada. Claro que no es así, o sea, que tenemos un Dios perdonador que nos ama, por supuesto, pero no por eso Dios te dice, ay, estás en fornicación, ay, perdóname, yo estoy en fornicación, no te preocupes, tú síguele, no pasa nada. Yo te voy a perdonar. Exacto. Creen que así, ¿no? Y así no es justamente, ¿no? Entonces, ¿tú qué podrías decirles a los jóvenes? Yo sí les digo, o sea, que te vas a sentir, uno, avergonzado. Cuando empiezas a conocer de Dios, te van a querer el enemigo hacer sentir avergonzado diciéndote, tú ya hiciste esto, pero si nadie más es cristiano en tu familia, puede que algunos sí, ¿no? Tengan familiares cristianos. La situación que tengas, o sea, cada situación es única, pero te va a querer decir, ¿por qué vas a ir ahí? ¿Ahora qué?
te van a criticar. Pero si tú eras diferente, ¿no? Tú eras a lo mejor una mujer, un hombre que se la pasaba de fiesta y te va a empezar a querer engañar. Entonces, yo sí les digo que es acércate a Dios, o sea, no escuches a los demás ni a tus propias emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos engañan y nos hacen sentir como culpables, humillados, avergonzados, cuando Dios ahí está y te va a perdonar. Pero lo que tú dices, Carlita, es muy importante. O sea, no es que te permita seguir en el pecado o que te siga permitiendo ahí andar tú libremente si ya conoces de Dios, ¿no? Pero si no has conocido de Dios, conócelo. O sea, lee su palabra, como dice Andy. O sea, el que nosotros podamos conocer más lo que Él habla en su palabra te va a transformar y te va a decir qué es lo que es mejor para tu vida. Te va a guiar, te va a instruir para que tú puedas seguir ese camino que Dios anhela que tú sigas, ¿no? Pero te va a querer avergonzar, te va a querer decir, no lo hagas, tú quédate ahí donde estás. Y como es algo que causa placer temporal, porque muchos solamente conocen lo del mundo, ¿no? Que nosotros le decimos lo del mundo, pero nada más conocen como las actividades que ellos realizan, ¿no? Las fiestas. Ellos dicen, es que no está mal, algunos tienen una profesión, ¿no? Son exitosos en su trabajo laboralmente a lo mejor, pero creen que el pecado, el enemigo es tan así, como, voy a hacer esto, voy a maquillar esto, voy a moldear esto, que te engaña, ¿no? Y que te dice, esto no es un pecado. Y hasta la gente lo defiende, ¿no? Dice, pero esto no está mal, o sea, esto está bien, o sea, yo puedo seguir así por la vida, o sea, no me causa ningún daño, porque en tu cabeza sí está muy, como muy adentro esto no te va a causar mal, o sea, no estás afectando a nadie. Pero no se dan cuenta que se están lastimando a ellos mismos.